El surgimiento de los comités antifascistas en Alemania durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra constituye un fenómeno histórico de gran relevancia para la historia de la clase trabajadora. Estos comités, que se formaron en respuesta a la brutalidad del régimen nazi y la opresión de la clase obrera, representaron una experiencia de autogobierno proletario que desafió directamente tanto al régimen nazi como a las potencias aliadas. A través de estos comités, los trabajadores y las masas populares intentaron tomar el control de sus destinos durante el colapso total del régimen nazi. Sin embargo, la intervención de las potencias aliadas, con su estrategia de restauración capitalista, no tardó en sabotear y liquidar estos comités, despojándolos de su poder y control. Este video analiza el surgimiento de los comités antifascistas en Alemania, su composición social y política, las medidas que adoptaron, y cómo las fuerzas aliadas, en particular las de los Estados Unidos y el Reino Unido, sabotearon y destruyeron estas iniciativas de autogobierno obrero y popular. Surgimiento de los comités antifascistas. A medida que la Segunda Guerra Mundial avanzaba y la derrota del régimen nazi se hacía cada vez más evidente, la situación en las ciudades alemanas se volvía insostenible para las clases dominantes y para las fuerzas del Tercer Reich. El proletariado alemán, que había sufrido las consecuencias de un régimen dictatorial y de una guerra devastadora, comenzó a organizarse de forma autónoma en comités antifascistas destinados a reemplazar el vacío de poder dejado por el colapso del régimen nazi. Los primeros comités antifascistas surgieron principalmente en las grandes ciudades industriales como Hamburgo, Berlín, Leipzig y Dresde, donde la clase obrera tenía una presencia significativa. Estos comités fueron el resultado de una combinación de factores: la creciente descomposición del Estado nazi, el rechazo generalizado a la brutalidad del régimen, y el despertar de una conciencia revolucionaria entre las masas que veían en la caída del fascismo una oportunidad para tomar el control de sus vidas. Composición de los comités. La composición de los comités antifascistas fue en su mayoría de trabajadores y jóvenes militantes que habían sido activos en la resistencia antifascista o en sindicatos clandestinos. También participaron desertores del ejército nazi, antifascistas comunistas, y miembros de grupos de resistencia como los Rojos del Hamburgo, quienes se habían infiltrado en el aparato militar y civil del régimen para sabotearlo desde dentro. Aunque los comités antifascistas incluían a diversas fuerzas de izquierda, su composición social era predominantemente proletaria. Estaban formados por obreros de fábricas, trabajadores de servicios, y militantes de partidos de izquierda como el Partido Comunista de Alemania y grupos de resistencia. Las medidas adoptadas por los comités. Una de las primeras medidas de los comités antifascistas fue la restitución de la soberanía popular en las áreas que controlaban. Esto significaba que las estructuras de poder nazi, como la Gestapo o las SS, fueron rápidamente sustituidas por órganos de control popular. Los comités asumieron el control de la seguridad y la justicia, encarcelando y, en algunos casos, ejecutando a nazis y colaboradores del régimen. Este aspecto de los comités antifascistas reflejaba una justicia revolucionaria, inspirada por el deseo de vengar a las víctimas del nazismo y de eliminar de raíz las estructuras del régimen que habían oprimido a la clase trabajadora. Milicias antifascistas contra las tropas nazis y SS. Las confrontaciones en Hamburgo entre los comités antifascistas y las fuerzas nazis en retirada fueron intensas y marcaron momentos clave durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciudad aún estaba bajo control nazi pero se encontraba en colapso. A continuación veamos algunos ejemplos de estas confrontaciones. La batalla de Hamburgo de abril a mayo de 1945. Durante los días finales de la guerra, las fuerzas aliadas estaban avanzando hacia Hamburgo, mientras que las tropas nazis se replegaban y trataban de reorganizarse. Los comités antifascistas comenzaron a organizarse en una resistencia armada local para proteger la ciudad del saqueo y la destrucción, pero también para evitar que los nazis pudieran tomar represalias contra la población civil. Durante esta etapa, los miembros de la milicia antifascista se enfrentaron a las tropas nazis y a grupos de SS que aún estaban activos en la zona. Estas confrontaciones fueron principalmente de guerrilla urbana, con intercambios de disparos y emboscadas en áreas clave de la ciudad. Defensa del puerto de Hamburgo en mayo de 1945. Hamburgo, siendo un puerto estratégico, era de crucial importancia para el régimen nazi, incluso en sus últimos días. Las fuerzas nazi trataron de mantener el control de la infraestructura portuaria, pero los milicianos y otros grupos antifascistas locales, principalmente trabajadores y militantes de izquierda, organizaron una serie de confrontaciones para impedir que las fuerzas nazis pudieran destruir o evacuar equipos clave de la ciudad. Estos enfrentamientos fueron especialmente duros en la zona portuaria, donde las fuerzas obreras desarmadas lucharon contra tropas con armamento pesado. Represión de los grupos de la SS y las SA.
A medida que las tropas nazis se retiraban, algunas unidades de las SS y SS intentaron realizar represalias contra la población civil y los militantes antifascistas. Los comités antifascistas reaccionaron organizando escuadrones de autodefensa para impedir estas represalias y también para desarmar a los últimos grupos fascistas que aún permanecían en la ciudad. Hubo enfrentamientos directos en barrios obreros, como Saint Pauli y Altona, donde los combatientes antifascistas trataban de desmantelar las células nazis. El levantamiento contra el gobierno nazi en Hamburgo. Aunque la ciudad ya estaba bajo una fuerte presión de las fuerzas aliadas, el comité antifascista también se enfrentó a las autoridades locales del Tercer Reich, que aún intentaban organizar la resistencia en nombre de los nazis. Los militantes antifascistas tomaron edificios estratégicos y desarmaron a las fuerzas de la policía y la administración nazi. Las confrontaciones incluyeron el uso de armamento ligero en áreas urbanas, como las zonas de fábricas y barrios industriales, donde los trabajadores tomaban la iniciativa de tomar el control de la ciudad antes de la llegada definitiva de las fuerzas aliadas. La toma de fábricas clave. Una de las tareas más importantes para los comités antifascistas fue la ocupación de fábricas y el aseguramiento de su funcionamiento bajo control obrero, lo que a menudo significaba enfrentarse a los últimos intentos de sabotaje por parte de los nazis. En este tipo de enfrentamientos, los militantes de los comités lucharon para evitar que los nazis destruyeran la infraestructura industrial, enfrentándose a guardias armados, a veces sin el equipo adecuado. Estas confrontaciones fueron significativas porque mostraron la capacidad de los trabajadores y militantes antifascistas de resistir las últimas embestidas de las fuerzas nazis. La milicia en Hamburgo actuó como un ejército popular que, a pesar de su limitada formación y recursos, luchó por un control obrero en los días previos a la liberación definitiva de la ciudad por parte de las fuerzas aliadas. Antifascistas en el poder. Los comités antifascistas no solo se encargaron de las tareas de represión contra los nazis, sino que también tomaron medidas más amplias para organizar la vida cotidiana de las masas populares en las áreas que controlaban. Colectivización de fábricas y recursos. En ciudades industriales como Hamburgo, los comités tomaron el control de las fábricas y empresas estratégicas, comenzando a organizar el trabajo bajo la autogestión de los obreros. Esto fue un intento de reorganizar la producción y responder a las necesidades básicas de la población, que se encontraba en una situación desesperada tras años de guerra. Reparto de alimentos. Los comités antifascistas también organizaron el reparto de alimentos entre las masas. La escasez de alimentos era extrema, y los comités trabajaron para distribuir lo que quedaba de manera más equitativa entre la población, expropiando a las élites que habían acumulado reservas. Formación de milicias populares. Ante la amenaza de una contraofensiva nazi o la intervención de las fuerzas aliadas, los comités antifascistas formaron milicias populares para defender las ciudades y las comunidades trabajadoras de posibles ataques. Estas milicias, compuestas principalmente por obreros y jóvenes antifascistas, jugaron un papel clave en la defensa del territorio. Reparación de infraestructuras. En el contexto de la devastación material provocada por la guerra, los comités tomaron medidas para reparar infraestructuras esenciales, como hospitales y viviendas, utilizando el trabajo de los propios obreros, que a menudo carecían de las herramientas necesarias. La resistencia de los aliados y el sabotaje de los comités. La expansión de los comités antifascistas y su creciente control sobre las áreas de ocupación provocaron una reacción negativa por parte de las potencias aliadas. Aunque al principio las fuerzas aliadas parecían dispuestas a permitir la desintegración del régimen nazi por medios populares, pronto se dieron cuenta de que los comités antifascistas representaban una amenaza para sus propios intereses. En particular, el carácter socialista y antifascista de los comités chocaba con la estrategia de restauración capitalista que las potencias aliadas querían imponer en la posguerra. Veamos las medidas de sabotaje. Intervención militar directa. Las fuerzas estadounidenses y británicas intervinieron directamente para desmantelar los comités antifascistas en áreas claves. Esto se realizó bajo el pretexto de restaurar el orden y garantizar el control militar en las ciudades ocupadas. Los comités antifascistas fueron disueltos por la fuerza, y muchos de sus miembros fueron arrestados o forzados a abandonar las ciudades. Reemplazo de la justicia popular por tribunales militares. Los aliados impusieron un sistema judicial militar y centralizado, que reemplazó la justicia revolucionaria de los comités. Este proceso de judicialización de los prisioneros detenidos por los comités resultó en juicios selectivos que favorecieron a los nazis de alto rango y a las élites colaboracionistas. Desmovilización de las milicias populares. Las fuerzas aliadas también desmovilizaron las milicias populares formadas por los comités. Estas milicias, que representaban una forma de autodefensa popular, fueron disuadidas o desarmadas por las fuerzas aliadas, bajo el argumento de que solo el Estado podía tener el monopolio de la fuerza.
El sabotaje económico y político de los aliados. El proceso de sabotaje de los comités antifascistas por parte de los aliados no se limitó solo a la intervención militar directa. Las potencias occidentales también utilizaron otros métodos más sutiles pero igualmente efectivos para liquidar la influencia de los comités y restaurar un orden capitalista que fuera compatible con sus propios intereses. Reactivación de la propiedad privada y el capital. Uno de los primeros pasos en la liquidación de los comités antifascistas fue la restauración de la propiedad privada. Las potencias aliadas, al tomar el control de Alemania, comenzaron a devolver las fábricas y propiedades expropiadas a sus propietarios anteriores, restaurando así el sistema capitalista. Esta acción fue acompañada por la reprivatización de los bienes que los comités habían colectivizado y gestionado de manera colectiva. A través de esta medida, los comités antifascistas fueron despojados de uno de sus logros más significativos, el control obrero de la producción. Restablecimiento del sistema financiero capitalista. Los aliados también restablecieron rápidamente el sistema financiero capitalista, lo que resultó en la integración de Alemania Occidental dentro de la órbita económica occidental, especialmente a través de la reconstrucción de la industria alemana bajo el Plan Marshall. Esto significaba que los intereses capitalistas internacionales, en particular los de Estados Unidos y el Reino Unido, tuvieron acceso nuevamente a los recursos y mercados alemanes, socavando aún más cualquier tentativa de autogestión proletaria que los comités antifascistas pudieran haber implantado. Restauración del aparato estatal burgués. Las potencias aliadas trabajaron incansablemente para restaurar las estructuras del Estado burgués en Alemania. A medida que los comités antifascistas fueron desmantelados, se restablecieron los ministerios y la policía estatal, figuras que antes habían sido sustituidas por estructuras más populares y participativas. Las fuerzas de seguridad colaboraron con las autoridades aliadas en la reprimenda de las actividades comunistas y en la represión de las masas que seguían luchando por mantener los logros de los comités. El colapso de los comités antifascistas y el restablecimiento del orden burgués. En última instancia, los comités antifascistas no pudieron resistir la presión militar, económica, política e ideológica de las potencias aliadas debido a la falta de una dirección revolucionaria. La restauración del orden burgués se impuso, y con ella, los comités fueron disueltos, sus miembros reprimidos, y su legado silenciado. Sin embargo, la experiencia de los comités antifascistas dejó una marca indeleble en la memoria de la clase trabajadora alemana y en la lucha de los pueblos oprimidos por el mundo. Aunque los comités fueron derrotados, su lucha refleja una lección fundamental. En momentos de crisis, cuando el orden imperialista y fascista se derrumba, las masas trabajadoras son capaces de organizarse y tomar el control de sus propios destinos.